Nunca imaginé que vería a mi propio hijo levantar la mano contra mí. Nunca pensé que la mujer que juró quererme como madre me ayudaría a perder todo lo que había construido. Esa tarde, mientras el sol caía sobre la azotea de mi casa, sentí el frío de la traición recorriéndome la espalda. Mi corazón latía tan rápido que temí que se detuviera. La risa de mi nuera, mezclada con la frialdad de mi hijo, todavía retumba en mis oídos. ¿Cómo fue posible que quienes deberían cuidarme fueran los mismos que planeaban arrebatarme mi vida y mi herencia? Ese momento cambió todo. Y lo peor, es que no solo se trataba del dinero. Era todo lo que creía seguro, todo lo que creía amor, todo lo que creía familia, desmoronándose ante mis ojos. Mi casa está demasiado silenciosa ahora. Las paredes, que antes resonaban con risas y pasos apresurados, solo conocen el eco de mi propio andar. Cada mañana me despierto con el sonido del viento golpeando las ventanas y el leve crujir de la madera en el piso. Antes, esos ruidos me resultaban familiares y acogedores. Ahora, me recuerdan que estoy sola, completamente sola, rodeada de recuerdos que pesan más que cualquier objeto material. Camino hacia la cocina y veo la taza de café que dejé enfriándose anoche. Siempre la dejo junto al plato de desayuno que ya no se usa, como un ritual que me ata a algo que ya no existe. Me siento en la mesa y miro las sillas vacías, una de ellas alguna vez ocupada por mi hijo, otra por la nuera que ahora me traicionó. Me pregunto si ellos recuerdan esos momentos, o si todo lo que compartimos fue simplemente un escenario para su ambición. Las fotografías en las paredes parecen observarme, inmóviles, juzgándome en silencio. Ahí estamos, mi hijo niño, con los ojos brillantes de inocencia, mi hija pequeña, sosteniendo un globo en el jardín, yo, sonriendo con un amor que ahora se siente ingenuo, casi tonto. Me acerco a cada foto y toco el vidrio frío. Siento un vacío en el pecho, una especie de hueco donde antes estaba la confianza. A veces escucho ruidos en el patio y espero que sean ellos, regresando para compartir un momento, para disculparse, para recordarme que todavía hay familia. Pero nunca lo son. Solo es el viento, jugando con las hojas secas. El perro del vecino ladra a lo lejos, y por un instante, cierro los ojos, deseando que el sonido sea mi hijo llamándome, buscando mi atención. La realidad me golpea como un puño invisible. Los días transcurren lentamente. Me levanto, preparo el desayuno solo para mí, paseo por la casa mirando los espacios vacíos. Evito los dormitorios que alguna vez fueron de mis hijos. El mío, lleno de recuerdos, es demasiado doloroso. Cada objeto parece contarme Please una don't historia jump. de lo que We fue, care de lo about que you. ya no volverá. Let me go. La ropa It's okay, we've doblada, got you now. los juguetes olvidados, los libros de recetas que enseñaban nuestras tardes de cocina juntos. Todo es una memoria tangible de traición y pérdida. El reloj de la sala marca las horas de manera inexorable. Cada tic-tac me recuerda que el tiempo no espera, que no hay manera de recuperar lo que se ha perdido. Antes, esos sonidos me acompañaban mientras reía con ellos, mientras planificábamos el futuro juntos. Ahora, me siguen solo para recordarme la ausencia, el abandono. Salgo al balcón y miro la calle. Veo vecinos saludando a sus hijos, caminando juntos, compartiendo momentos que me fueron negados. Mi hijo y mi nuera caminan por otra vida, una donde no hay espacio para la mujer que los trajo al mundo. Mi corazón se llena de rabia y tristeza al mismo tiempo, un nudo que no puedo deshacer. He intentado mantener la rutina, como si el tiempo pudiera reconstruir lo que se rompió. Me levanto a la misma hora, me siento en la misma silla, hago las mismas cosas que antes hacíamos juntos. Pero todo es un eco vacío. A veces, la soledad es tan densa que duele respirar. A veces, siento que estoy atrapada entre el pasado y el presente, sin posibilidad de avanzar. Intento hablar con alguien, pero las amistades no llenan el vacío de una traición familiar. Los vecinos preguntan por ellos, y yo sonrío por cortesía, sin revelar que han convertido mi vida en un laberinto de desconfianza. Hay un secreto que pesa más que cualquier conversación trivial, la verdad sobre la herencia, sobre sus intenciones, sobre lo que realmente hicieron aquella tarde. Y cada día que pasa, la recuerdo con más claridad, como si la escena se grabara en mi mente una y otra vez.
Me siento frente a la ventana, observando cómo los rayos de sol iluminan la calle vacía. Recuerdo los días en que mis hijos corrían por allí, riendo, con la inocencia que ahora me parece tan lejana. Me pregunto si mi hijo alguna vez mirará hacia atrás y verá lo que perdió, o si mi nuera alguna vez sentirá un atisbo de remordimiento. La respuesta parece estar tan fuera de mi alcance como tocar la luna. A veces, la memoria me traiciona. Revivo pequeños momentos, la cena familiar, los cumpleaños, los abrazos de buenas noches. Otros momentos regresan con violencia, las discusiones silenciosas, los gestos fríos, las miradas que no decían nada pero lo decían todo. He aprendido que el daño no siempre es evidente, a veces es sutil, pero se infiltra en el alma y permanece para siempre. Intento encontrar consuelo en cosas simples, una taza de té, el aroma del pan recién horneado, el sonido de un pájaro cantando. Pero la felicidad se siente robada, como si cada pequeño placer fuera a recordarme lo que me quitaron. El peso de la traición se ha convertido en mi sombra constante, siguiéndome por toda la casa, recordándome que quienes debieron protegerme eligieron destruirme. A veces hablo con ellos en mi mente, les digo lo que siento, les pregunto por qué. No hay respuesta. Solo el silencio. Y es en ese silencio donde entiendo que la verdadera traición no está en las acciones visibles, sino en la ausencia de amor, en la negación de lo que alguna vez fue sagrado. He empezado a mirar los documentos de la herencia, intentando comprender la magnitud de lo que me quitaron. Cada letra parece gritarme, cada firma es una daga en el corazón. Pero también hay un hilo de esperanza, la verdad existe, y aunque la hayan ocultado, algún día saldrá a la luz. Mi paciencia, mi astucia y mi memoria son mis únicas armas en este juego de sombras. La noche cae y me siento sola en la oscuridad, pensando en cómo fue posible que mis propios hijos se volvieran extraños, que la codicia reemplazara el amor. Siento que la casa misma llora conmigo, cada rincón impregnado de recuerdos, cada pared cargada de secretos. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que esta historia no termina aquí. La verdad tiene su propia manera de salir, y cuando lo haga, todo cambiará para todos. Antes de continuar contándote todo lo que realmente cambió mi vida para siempre, quiero que sepas algo. Cada palabra que escuchas viene de mi corazón, de años de dolor, de traición, pero también de esperanza. Este no es un relato cualquiera, es mi verdad, cruda y sin adornos. Si estás aquí, escuchando, te pido algo. Suscríbete a este canal. Activa la campanita. Historias como esta necesitan ser escuchadas, porque a veces compartir el dolor es la única manera de aligerarlo. Y cuando llegues al final de mi historia, cuéntame en los comentarios qué sentiste, o si alguna vez has vivido algo parecido, o si simplemente necesitas desahogarte. Estoy aquí para escucharte, como tú ahora me escuchas a mí. Ahora sí, déjame llevarte al principio, a cuando todo parecía perfecto, antes de la traición. Recuerdo aquellos días como si estuvieran iluminados por un sol que nunca se apagaba. Nuestra casa era un refugio cálido, lleno de risas y aromas familiares. Cada mañana despertaba con el olor del pan recién horneado, mezclado con el perfume suave de las flores que adornaban la cocina. Mis hijos corrían por los pasillos, sus voces llenando cada rincón con alegría. Todo parecía tan sencillo, tan pleno, que nunca imaginé que la oscuridad se acercaba silenciosa, como una sombra al final de un día soleado. Mi esposo estaba allí, siempre cerca, con una sonrisa que me tranquilizaba. No éramos perfectos, claro, pero había amor, respeto, y un sentido de unión que creía indestructible. Recuerdo nuestros desayunos los domingos, tostadas, mermelada casera, huevos recién preparados y café humeante. Nos sentábamos todos juntos, y aunque los niños discutían por pequeñas tonterías, el ambiente estaba lleno de calidez. Los veía pelear y luego reconciliarse en segundos, y sonreía, sabiendo que el hogar estaba vivo, vibrante. Las tardes eran nuestras, un tiempo para juegos, risas y cuentos inventados. Inventábamos historias de héroes y aventuras, de dragones que se escondían en los jardines, de princesas valientes que enfrentaban monstruos invisibles. Mis hijos me miraban con ojos brillantes, creyendo que yo podía hacer realidad cualquier fantasía.
Me encantaba sentir que sus risas dependían de mí, que sus mundos se iluminaban por mi presencia. Las noches eran mágicas también. Después de cenar, nos sentábamos en la sala, juntos, leyendo libros o simplemente conversando sobre nuestro día. A veces mi esposo me tomaba de la mano y sonreía, recordándome lo afortunada que era de tener una familia tan unida. Mis hijos se acurrucaban junto a nosotros, pidiendo un cuento más, un abrazo más, una canción más. Cada momento era simple, pero estaba lleno de amor, y no había nada que pudiera amenazar esa sensación de seguridad. Recuerdo especialmente los cumpleaños. Preparaba tortas caseras, decoradas con cuidado y con una dedicación que venía del corazón. Invitábamos a amigos y vecinos, y la casa se llenaba de música, risas y conversaciones interminables. Cada año era una celebración de nuestra unidad, de nuestra familia. Mis hijos me abrazaban, felices, y yo sentía que estaba cumpliendo mi propósito más profundo, darles un hogar donde el amor nunca faltara. Incluso en los momentos más pequeños, la felicidad se filtraba en cada detalle. Caminando juntos al parque, sosteniendo sus manos mientras cruzábamos la calle, compartiendo helados en tardes soleadas, viendo cómo se manchaban de chocolate, riendo de travesuras que parecían pequeñas, pero que ahora recuerdo como momentos preciosos de nuestra vida. Cada gesto, cada sonrisa, cada abrazo, estaba impregnado de la inocencia y la confianza que solo los niños pueden ofrecer. Pero no todo era perfecto. Había pequeñas grietas que yo no podía ver entonces. Mi esposo a veces parecía distraído, preocupado por asuntos que no compartía conmigo. Había secretos mínimos, pequeñas mentiras que yo racionalizaba como preocupaciones normales de un adulto. Nunca imaginé que esas grietas eran los primeros indicios de un desastre que se avecinaba. La vida parecía estable, sólida, pero debajo de la superficie, se estaban sembrando semillas de traición y codicia. Recuerdo una tarde en particular, una que ahora veo con claridad, aunque entonces pasó desapercibida. Estábamos todos en el jardín, cuidando las flores y jugando con los niños. Mi hijo mayor me miró con una intensidad que no entendí en ese momento. Sus ojos eran brillantes, pero había una curiosidad, una ambición que yo no podía identificar. La nuera aún no formaba parte de nuestra vida, pero incluso entonces, el mundo exterior empezaba a infiltrarse en nuestro pequeño refugio. Esos días dorados eran nuestra fortaleza, pero también nuestra ceguera. No podía imaginar que la bondad que ofrecíamos podría ser manipulada, que el amor que sentíamos podría ser traicionado por quienes juraron respetarlo. Cada cena familiar, cada juego, cada abrazo, era una joya que todavía guardo en mi memoria, una joya que la traición futura intentaría empañar. A menudo vuelvo a esos recuerdos, buscando consuelo. Me aferro a los momentos en que la risa llenaba la casa, cuando mis hijos todavía confiaban en mí sin reservas. Veo sus rostros y siento una mezcla de nostalgia y dolor, porque sé que esa inocencia se perdería, que la ambición reemplazaría la lealtad, y que aquellos días nunca regresarían tal como fueron. Mi esposo y yo, en esos años, éramos un equipo. Tomábamos decisiones juntos, enfrentábamos los desafíos con la certeza de que el amor podía superar cualquier obstáculo. Recuerdo noches enteras hablando sobre el futuro, sobre nuestros sueños para los niños, sobre cómo queríamos que crecieran, personas honradas, valientes y generosas. Cada palabra estaba impregnada de intención y cuidado. Y luego, hubo momentos pequeños pero significativos de ternura. Como la vez que mi hijo menor me dibujó un corazón en la pared con tiza y me dijo, «Mamá, esto es para siempre». Yo reí y le prometí que nunca lo borraría. Esos instantes, aparentemente triviales, eran la esencia de nuestra vida juntos, momentos que ahora parecen aún más preciosos porque sé lo que estaba por venir. La música también formaba parte de nuestra vida. Tocábamos canciones en la radio, bailábamos en la sala mientras los niños giraban alrededor nuestro, riendo sin control. Las melodías llenaban la casa, y cada acorde parecía reforzar nuestro sentido de unidad, nuestra felicidad efímera. Ahora, cuando escucho esas canciones, siento una punzada de tristeza, un recordatorio de lo que una vez fue y de lo que se rompió. Incluso la rutina diaria estaba llena de pequeños rituales que ahora valoro más que nunca.
Preparar el desayuno juntos, caminar al parque, leer historias antes de dormir. Todo parecía ordinario entonces, pero hoy entiendo que cada gesto ordinario era extraordinario en su valor emocional. Cada instante de normalidad contenía una felicidad pura, intacta, que la traición futura jamás podría borrar completamente de mi memoria. Y así vivíamos, rodeados de amor, de seguridad y de sueños compartidos. Era una vida que cualquiera podría envidiar, una vida que ahora miro con lágrimas en los ojos, consciente de que esos días dorados eran un regalo que, sin saberlo, estaba destinado a ser arrebatado. Cada risa, cada abrazo, cada gesto de cariño se ha quedado grabado en mi corazón, un recordatorio de lo que la codicia humana puede destruir, pero también de lo que la verdadera familia puede ofrecer en su momento más puro. Con el tiempo, esas pequeñas grietas empezaron a mostrarse, aunque yo no quería verlas. Al principio fueron detalles mínimos, casi imperceptibles, una mirada evasiva, una respuesta apresurada, una conversación que se interrumpía cuando yo entraba en la habitación. Siempre intentaba racionalizarlo, atribuirlo al estrés, a la adolescencia de mis hijos, a preocupaciones cotidianas que cualquiera podía tener. Pero había algo más, un cambio sutil en la atmósfera de nuestra casa que se sentía, pero que no lograba nombrar. Recuerdo una tarde particularmente incómoda. Estaba en la cocina preparando la comida cuando escuché a mi hijo mayor hablar con su esposa. Sus voces eran bajas, pero su tono cargaba una tensión que no reconocía. Intenté asomarme, pero se interrumpieron abruptamente. Sonreí, intentando disimular mi inquietud, convencida de que solo era una conversación trivial. Pero algo en el aire me decía que no lo era. Ese fue uno de los primeros momentos en que sentí un estremecimiento, el hogar ya no estaba tan seguro como antes. A medida que pasaban los meses, las pequeñas mentiras comenzaron a aparecer. Cosas simples, como dinero desapareciendo de los cajones, promesas incumplidas, o compromisos que se ignoraban. Mi esposo y yo empezamos a notar cambios en la dinámica familiar. Las cenas, antes llenas de risas, se volvieron silenciosas o tensas. Los abrazos se hicieron menos frecuentes, las miradas se esquivaban. Me preguntaba a menudo si estaba imaginando las cosas, si mi intuición estaba exagerando señales que no tenían importancia. Hubo un día en que mi corazón se encogió. Estaba revisando unos documentos antiguos de la casa cuando encontré papeles que no reconocía, contratos y cuentas que parecían manipuladas sin que yo lo supiera. Mi hijo y su esposa me aseguraron que era normal, que ellos solo estaban organizando las finanzas. Intenté confiar en sus palabras, porque los amaba y quería creer que la familia no me traicionaría. Pero una sombra se había instalado en mi mente, y cada sonrisa que me ofrecían empezaba a parecer sospechosa. La sensación de paranoia se hizo más intensa cuando comencé a notar cambios en su comportamiento hacia mí. Lo que antes era respeto se convirtió en indiferencia, lo que antes era cariño se volvió condescendencia. Intenté hablar con ellos, preguntar si había algo que me estaba ocultando, pero siempre obtenía evasivas. Esa indiferencia silenciosa me dolía más que cualquier discusión abierta, era como si lentamente me estuvieran borrando de mi propia familia. Una noche, mientras me sentaba sola en la sala, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Recordé los días dorados, la felicidad que parecía eterna, y comparé con lo que estaba viviendo ahora, desconfianza, tensión, un miedo silencioso. Me pregunté si había algo que yo no había visto, si había señales que ignoré por ceguera o por amor. El contraste era doloroso, un golpe silencioso al corazón que me recordaba lo vulnerable que podía ser incluso dentro de mi propio hogar. El dinero, que nunca fue un tema hasta entonces, comenzó a ocupar un lugar central. Mi hijo y su esposa hablaban de inversiones, gastos y herencias de manera que antes me habría parecido prudente, pero ahora parecía calculada, fría. Empecé a notar miradas cómplices, gestos que solo ellos entendían, y conversaciones que se detenían cuando yo entraba. La sensación de exclusión se volvía más evidente cada día, como si lentamente me estuvieran apartando de todo lo que había construido. Hubo un episodio que nunca olvidaré. Mi hijo mayor me pidió ayuda con unos papeles de la casa. Mientras los revisábamos, su esposa apareció y comenzó a corregirlo, como si yo no supiera nada.
Intenté mantener la calma, sonreír, pero mi corazón latía con fuerza. Sentí que ya no tenía autoridad en mi propia casa, que mis decisiones y opiniones eran ignoradas deliberadamente. Esa sensación de impotencia fue el primer indicio real de que la traición no era accidental ni pasajera, estaba planificada, sutil pero efectiva. Pequeñas traiciones comenzaron a acumularse, como gotas que erosionan lentamente la piedra. Un cambio de actitud hacia mí, una crítica velada, un comentario sarcástico en presencia de los niños. Cada uno parecía insignificante por sí solo, pero juntos formaban un patrón que no podía ignorar. Empecé a sentirme atrapada, vigilada, constantemente cuestionando mis propios juicios. ¿Estaba exagerando? ¿O realmente estaban conspirando para apartarme de lo que me pertenecía? Recuerdo otra escena que aún me atormenta. Estaba en la cocina, organizando los utensilios, cuando escuché a mi hijo y a su esposa hablar de cómo manejar la herencia sin que mamá se dé cuenta. Mi corazón se detuvo. Las palabras eran claras, y no había lugar para malentendidos. La traición que antes solo sospechaba ahora estaba frente a mí, innegable y cruel. Sentí un miedo helado recorrer mi espalda, mezclado con una tristeza que me dejó paralizada. Esa noche no pude dormir, repasando una y otra vez cada gesto, cada conversación que ahora cobraba un significado diferente. El hogar que una vez fue mi refugio ahora se sentía como una trampa. Cada sonrisa, cada gesto amable, era sospechoso, cada silencio, una amenaza. Comencé a medir mis palabras, a vigilar cada movimiento, como si mi propia familia se hubiera convertido en un enemigo. La desconfianza se apoderó de mí, y por primera vez, comprendí que el amor y la lealtad pueden transformarse en herramientas de manipulación cuando la codicia entra en juego. Fue durante estos meses que empecé a documentar todo. Guardaba recibos, notas, y cada conversación que podía recordar. No sabía exactamente qué haría con esta evidencia, pero necesitaba probarme a mí misma que no estaba imaginando las cosas. La claridad que buscaba en medio del caos no llegaba, pero al menos sentía que estaba tomando medidas, que no me dejaría arrastrar sin resistencia. Incluso los momentos con mis hijos menores se volvieron complejos. Sus juegos y risas ya no eran tan puros, siempre había una tensión subyacente, un recordatorio de que las cosas no eran como antes. Mi corazón dolía al ver cómo la inocencia de la infancia podía ser manipulada por la ambición adulta. La sensación de pérdida era profunda, como si cada recuerdo feliz estuviera siendo corroído por una realidad amarga que no podía evitar. Y así, día tras día, las pequeñas grietas se convirtieron en un abismo que separaba lo que éramos de lo que estábamos destinados a ser. La traición, que al principio parecía mínima, se estaba consolidando, silenciosa pero devastadora, lista para arrebatarme no solo mi herencia, sino también mi dignidad y mi confianza en quienes más amaba. Ese día nunca lo olvidaré. La casa parecía normal, tranquila, como cualquier otra mañana, pero yo sentía un nudo en el estómago que no me dejaba en paz. Algo me decía que todo estaba a punto de cambiar, que la verdad que había estado temiendo estaba a punto de salir a la luz. Estaba revisando algunos documentos que había dejado en la oficina de mi esposo, buscando simples recibos, cuando tropecé con algo que me hizo detener el aliento. Entre carpetas y papeles viejos encontré sobres marcados con nuestro nombre, pero con fechas recientes. Abrí uno con manos temblorosas y lo que leí me heló la sangre: transferencias de dinero, cuentas secretas, documentos legales donde mi hijo y su esposa figuraban como beneficiarios únicos, ignorando completamente a la madre que había criado a ese hombre. El temblor en mis manos se hizo más intenso, y de repente todo cobró sentido: las miradas esquivas, las conversaciones interrumpidas, la indiferencia disfrazada de normalidad. La traición no era un rumor ni una sospecha. Era real, concreta, cruel. Mi corazón latía con fuerza, mezclando incredulidad y una rabia silenciosa que me hacía querer gritar. No podía creer que hubieran planeado esto frente a mis ojos durante tanto tiempo. Recordé cada sonrisa falsa, cada abrazo que ahora parecía un acto calculado, cada "te amo" que ahora sonaba vacío. Sentí que el mundo se desplomaba a mi alrededor, que todo lo que conocía y en lo que confiaba se desmoronaba en un instante. Me acerqué a ellos, decidida a enfrentar la verdad,
Pero, antes de que pudiera decir una palabra, escuché conversaciones que confirmaron mis peores temores. Mi hijo hablaba con su esposa sobre cómo manejar la venta de la propiedad, cómo deshacerse de los documentos que podrían comprometerlos. Era un plan calculado, una conspiración meticulosamente organizada para arrebatarme lo que era mío por derecho, para dejarme sin nada. El mundo pareció detenerse. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no era solo tristeza, era indignación, miedo, y una profunda sensación de traición. Todo lo que había construido, cada sacrificio, cada decisión, parecía pisoteado por quienes más debía poder confiar. Y entonces comprendí algo aún más aterrador: no se detendrían ante nada para lograr su objetivo. Fue en ese momento cuando escuché un sonido detrás de mí, el golpe seco de un objeto cayendo. Me giré y vi que ellos me miraban, sus ojos llenos de impaciencia y desdén. No hubo palabras al principio, solo un silencio pesado, cargado de amenaza. Su actitud era fría, segura, y por primera vez vi claramente que estaban dispuestos a cualquier cosa. Mamá, mi hijo comenzó, con una voz que intentaba sonar calmada, pero que yo sabía que estaba teñida de manipulación. ¿No entiendes? Esto es para nuestro futuro. Nuestro futuro. Grité, la rabia finalmente rompiendo las barreras de la incredulidad. Mi futuro, mi vida, mi dinero. Esto es traición pura. Su esposa intervino, su tono controlado, casi calculador. No es traición, es eficiencia. Solo estamos asegurando que nada se pierda. Su indiferencia me quemaba más que cualquier palabra. Podía sentir cómo el aire entre nosotros se volvía denso, casi tangible, cargado de un peligro silencioso. La traición ya no era abstracta, estaba presente, en sus gestos, en su mirada, en la forma en que mi propio hijo me enfrentaba como si yo fuera la enemiga. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. En un instante de desesperación y cinismo, ellos intentaron empujarme. Primero fue un roce, una presión, y antes de que pudiera reaccionar, me encontré perdiendo el equilibrio hacia la azotea. El corazón se me detuvo, la sensación de caída libre me invadió por completo, y todo parecía ralentizarse. Cada pensamiento, cada recuerdo, pasó frente a mis ojos como un destello: mi infancia, los sacrificios que hice por ellos, los momentos felices que ahora se sentían robados. Grité, un sonido desgarrador que se mezcló con el viento y el silencio de la altura. Mis brazos se extendieron, buscando algo, cualquier cosa, para aferrarme. Pero no había nada. La realidad era brutal y cruda, estaban dispuestos a todo para conseguir lo que querían. La traición había alcanzado su punto máximo, y yo estaba en medio de su plan. Sin embargo, algo en mí no permitió que todo terminara allí. Mi instinto de supervivencia, el amor que aún sentía por la vida que había construido, me impulsó a aferrarme a una pequeña baranda que sobresalía. Las manos me dolían, los brazos temblaban, pero la determinación me sostuvo. Ellos no podían arrebatarme todo, no sin que yo luchara. Esto no termina aquí. Grité con toda la fuerza que pude reunir. La verdad saldrá, y todos lo sabrán. Mi hijo y su esposa retrocedieron, sorprendidos por mi resistencia. La tensión era palpable, y en ese instante comprendí que su arrogancia había subestimado mi fuerza, que aunque habían planeado cada detalle, no contaban con que la madre que crió a su hijo aún tenía poder, aún tenía voz. La caída se detuvo, no por ellos, sino por mi propia lucha. Respiré hondo, sintiendo el viento en mi rostro y la altura bajo mis pies, consciente de que ese momento cambiaría todo. No era solo una confrontación física, era la revelación de su verdadera naturaleza, de la codicia y maldad que se escondía detrás de las sonrisas y palabras amables. En ese instante, también llegó la claridad. Todos los pequeños signos que antes había ignorado, cada detalle sospechoso, cada mirada esquiva, cobraron sentido. La traición no había ocurrido de la noche a la mañana, había sido un proceso largo, meticuloso, disfrazado de normalidad. Y ahora la verdad estaba al descubierto, y yo la había enfrentado cara a cara. Aún con el corazón acelerado y las manos adoloridas, me alejé unos pasos de la baranda, obligándome a respirar y a recomponerme. Ellos permanecieron en silencio,
conscientes de que su plan había sido descubierto y que ya no podrían manipularme tan fácilmente. Por primera vez en meses, me sentí dueña de mi destino, aunque el camino por delante sería doloroso y lleno de desafíos. Esa revelación cambió todo. Ya no podía volver a la ingenuidad de antes, ya no podía confiar ciegamente en quienes deberían haberme amado y protegido. Pero también me dio algo que no había sentido en mucho tiempo: claridad. La traición era evidente, pero mi fuerza también lo era. Y aunque el dolor era intenso, su arrogancia había cometido un error: subestimarme. A partir de ese día, mi mundo cambió por completo. La relación con mi hijo y su esposa se volvió irreparable, y la lucha por la verdad y la justicia comenzó. Cada paso, cada decisión, estaba impregnada del conocimiento de su traición, pero también de la determinación de no dejar que su codicia destruyera todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Después de aquel día en la azotea, todo se volvió más pesado, más silencioso. La casa ya no era un hogar, sino un escenario de traición donde cada rincón me recordaba la traición de mi hijo y su esposa. Caminaba por los pasillos y podía sentir el eco de las risas fingidas, de los abrazos calculados, de las palabras que ya no significaban nada. Mis días se convirtieron en una rutina sombría. Me levantaba cada mañana con un nudo en el estómago, revisando los documentos, los papeles, buscando cualquier otra evidencia de sus planes. Las noches eran peores: insomnio, pensamientos que giraban sin descanso, recordando la caída y el instante en que entendí que había sido engañada por quienes más amaba. Comencé a notar los cambios físicos también. Mis manos temblaban incluso cuando no estaba nerviosa. La fuerza que antes me sostenía parecía desvanecerse, y cada pequeño esfuerzo me dejaba exhausta. Me sentía atrapada en una prisión invisible, rodeada por la traición y la indiferencia. Al principio quise llorar en silencio, dejar que la desesperación me consumiera. Pero pronto me di cuenta de que llorar no cambiaría nada. Tenía que mantenerme fuerte, aunque no sabía cómo. La soledad era absoluta. Mis vecinos apenas notaban mi presencia, mis amigos, aquellos que creí leales, parecían distantes, como si el escándalo que estaba ocurriendo fuera demasiado para ellos también. Una tarde, mientras revisaba antiguos álbumes de fotos, me senté entre las páginas amarillentas y recordé momentos que me dolían y consolaban al mismo tiempo. Ahí estaba mi hijo, pequeño, con los ojos brillantes, riendo mientras aprendía a montar bicicleta. Y ahí estaba su esposa, en su primer cumpleaños en la familia, sonriendo mientras le enseñaban a soplar las velas. Momentos de felicidad que ahora se sentían traicionados, como si una sombra los hubiera oscurecido para siempre. Sin embargo, entre la tristeza, algo comenzó a despertar dentro de mí. Una chispa pequeña, pero persistente. Me di cuenta de que, aunque ellos habían intentado destruirme, no podían borrar lo que había construido durante toda mi vida. Tenía recuerdos, experiencia, fuerza, y una determinación que no podía ser robada. Los días siguientes fueron un tormento interno. Me levantaba, caminaba por la casa, hablaba sola, a veces gritando, a veces susurrando palabras que solo yo podía escuchar. Mi mente se debatía entre la desesperación y la planificación. ¿Cómo podría enfrentar a mi hijo y a su esposa? ¿Cómo podría recuperar lo que me pertenecía y protegerme de ellos al mismo tiempo? Fue durante uno de esos momentos de soledad cuando comencé a notar pequeños indicios de apoyo inesperado. El jardinero, un hombre amable que había trabajado conmigo durante años, dejaba discretamente mensajes de ánimo: «No estás sola, señora». La vecina, que nunca se había acercado mucho, traía té caliente y se sentaba a escuchar mis historias, sin juzgarme. Esos pequeños gestos comenzaron a recordarme que todavía había personas en quienes podía confiar, y que mi mundo no estaba completamente vacío. Aún así, cada paso hacia la recuperación estaba marcado por la traición y el miedo. Mi hijo, aunque sabía que la había descubierto, continuaba tratando de manipularme a través de llamadas y mensajes indirectos. Su esposa utilizaba la culpa y la indiferencia para controlarme, intentando que sintiera que todo era mi culpa. Era un juego cruel, y cada intento de acercamiento me dejaba exhausta y temerosa. Durante esos meses, aprendí a observar, a esperar, a planificar.
Cada movimiento de ellos, cada palabra dicha o susurrada, se registraba en mi memoria. Ya no podía confiar en los sentimientos ni en la apariencia de afecto, debía depender de mi instinto y de los hechos. La soledad me enseñó a escucharme a mí misma, a reconocer mi fuerza interna, aunque a veces fuera apenas un hilo tenue que se resistía a romperse. Una noche, después de horas sin dormir, me encontré mirando la ciudad desde la ventana de mi habitación. Las luces parpadeantes parecían pequeñas llamas en la oscuridad, y por primera vez en semanas sentí que algo dentro de mí se encendía. No sería fácil, no sería rápido, y aún habría dolor. Pero sabía que podía luchar. Sabía que debía luchar. Comencé a reconstruir mi vida en pequeñas dosis. Retomé la cocina, preparando comidas que me recordaban mi infancia. Caminé por el jardín, sintiendo el olor de las flores, el tacto de la tierra húmeda bajo mis dedos. Esos pequeños rituales me daban un sentido de normalidad, un recordatorio de que mi vida no había terminado, a pesar de la traición y el miedo. En el silencio de las noches largas, también comencé a escribir. Tomaba un cuaderno y vertía mis pensamientos, mis miedos, mis planes y mis recuerdos. Cada palabra era un acto de resistencia, un paso hacia la recuperación. Cada página me recordaba que aunque mi hijo y su esposa hubieran intentado robar mi herencia, no podían robar mi voz ni mi historia. A medida que pasaban los meses, la oscuridad comenzó a ceder un poco. No desapareció, pero aprendí a vivir con ella, a usarla como una herramienta para fortalecerme. Cada vez que sentía miedo, recordaba el momento en la azotea y cómo, incluso entonces, había encontrado la fuerza para resistir. Ese recuerdo se convirtió en un mantra silencioso: no me rendiré. No permitiré que me destruyan. Y así, en el periodo más oscuro de mi vida, descubrí una verdad inesperada: la traición y el dolor no habían logrado destruirme, al contrario, habían revelado mi verdadera fuerza. Aprendí a caminar sola, a confiar en mi juicio, y a enfrentar la vida con una determinación que no conocía antes. La lucha estaba lejos de terminar, pero estaba lista para enfrentarlo todo, incluso si eso significaba ir contra aquellos que una vez consideré familia. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva de nuevo. La oscuridad había dejado cicatrices, sí, pero también había dejado claridad. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de miedo había fortalecido algo dentro de mí. Y aunque la traición de mi hijo y su esposa había sacudido mi mundo hasta sus cimientos, yo estaba reconstruyendo mi vida, piedra por piedra, con las manos firmes y el corazón decidido. El camino hacia la justicia y la verdad estaba solo comenzando. Y esta vez, no permitiría que nada ni nadie lo interrumpiera. Pasaron semanas desde que había comenzado a reconstruir mi vida. La rutina, aunque lenta y dolorosa, me daba cierta estabilidad. Sin embargo, la sensación de vigilancia constante seguía presente. Cada sonido en la casa me hacía girar la cabeza, esperando encontrar a alguien que intentara controlarme o amenazarme. Mi hijo y su esposa no descansaban en su intento de manipularme, pero yo había aprendido a leer entre líneas, a anticipar sus movimientos y a protegerme. Una tarde, mientras revisaba viejas cartas y documentos que había guardado en un cajón oculto, noté algo que antes nunca había visto: un sobre sin abrir, amarillento por el tiempo, con mi nombre escrito en letra conocida pero indecisa. Lo abrí con manos temblorosas, y dentro encontré una carta de mi difunto esposo, escrita hacía más de 10 años. El corazón me dio un vuelco. Las palabras que él había dejado no eran solo un testimonio de amor, sino una revelación que cambiaría todo. Hablaba de un secreto que él había descubierto sobre mi hijo y su esposa mucho antes de que la traición llegara a su punto más cruel. Contaba cómo había intentado protegerme, cómo había planeado revelarlo en el momento adecuado, pero la vida se lo había arrebatado antes de poder hacerlo. Leí la carta una y otra vez, cada palabra golpeando mi pecho como un tambor de guerra. Mi hijo no solo había codiciado la herencia, había planeado minuciosamente cómo aislarme y quitarme todo, mientras mi esposo, consciente de sus intenciones, había buscado formas de protegerme en secreto. El giro inesperado me llenó de emociones contradictorias. Dolor por la traición de mi hijo y su esposa, pero también una chispa de esperanza: no estaba sola en esta lucha.
Mi difunto esposo había dejado pistas, documentos y cuentas que podrían demostrar que todo lo que ellos habían hecho estaba planeado con malicia. La posibilidad de justicia, que antes parecía lejana, ahora se volvía tangible. Decidí que debía actuar con cautela. Cada paso debía ser medido, cada movimiento, calculado. No podía permitirme la impaciencia o el error. La carta incluía instrucciones precisas, un lugar seguro donde se habían guardado documentos, claves para abrir cajas fuertes, nombres de testigos que aún podrían confirmar la verdad. Era como si él me guiara desde más allá de la muerte. En los días siguientes, comencé a reunir pruebas. Cada fotografía, cada contrato, cada registro bancario me acercaba más a la verdad y me daba poder sobre quienes habían intentado destruirme. Mi hijo y su esposa ya no eran omnipotentes, sus mentiras tenían fisuras, y yo las estaba descubriendo una por una. Pero el verdadero giro vino cuando me encontré con alguien inesperado, la hermana de mi esposo, a quien había perdido contacto hacía años. Ella sabía más de lo que había imaginado y estaba dispuesta a ayudarme. Entre confidencias y llantos compartidos, entendí que la red de traición de mi hijo y su esposa era más extensa de lo que había pensado, y que para desenredarla necesitaría valentía y astucia. Fue entonces cuando comprendí algo que cambió mi percepción de toda la situación. No era solo una historia de traición y codicia. Era también una historia de amor, protección y legado. Mi esposo había sacrificado su tiempo, su tranquilidad y su energía para asegurar que yo tuviera una oportunidad de sobrevivir, de luchar y de ganar. Y yo debía honrar eso, no solo por mí, sino por él y por la verdad que nos había sido robada. Una noche, mientras revisaba documentos frente a la luz tenue de una lámpara, sentí una mezcla de miedo y determinación. Mis manos no temblaban tanto como antes, el corazón ya no me pesaba con la desesperación pura, sino con la fuerza de alguien que sabe lo que está en juego y que está lista para enfrentarlo. La batalla por justicia estaba a punto de comenzar, y esta vez no habría espacio para errores. El giro inesperado no solo cambió mi estrategia, cambió mi perspectiva. Ya no era solo la madre traicionada, la mujer sola y vulnerable. Era una heredera de verdad y justicia, equipada con conocimiento y aliados inesperados, lista para enfrentar a quienes habían intentado robarme todo. Mientras la ciudad dormía, me senté frente a la ventana, observando las luces parpadeantes como pequeñas promesas de lo que estaba por venir. Cada decisión, cada paso que diera a partir de ese momento, debía ser preciso, porque el futuro no era solo mío, era el legado de toda una vida, de todo lo que había construido y de la memoria de un hombre que me amó profundamente. Y así, en medio de la oscuridad, una nueva luz surgió, la luz de la verdad, de la justicia y de la fuerza que aún quedaba por descubrir. Lo inesperado había llegado, y con él, la esperanza de que el curso de la traición podía ser revertido. El día que había esperado durante meses finalmente llegó. La tensión era palpable incluso antes de abrir la puerta de mi hijo. Mis manos, firmes por la determinación, sostenían un maletín que contenía todas las pruebas, documentos, fotografías, cartas y registros bancarios que demostraban la traición meticulosa de mi hijo y su esposa. Cada paso hacia la sala donde los esperaba era un recordatorio de todo lo que habían intentado arrebatarme y de todo lo que ahora tenía para enfrentarlos. Al entrar, sus miradas se encontraron con la mía. El miedo y la sorpresa se mezclaban en sus rostros, aunque intentaban mantener la fachada de normalidad. Pero ya no podía engañarlos ni dejarme intimidar. Mis palabras salieron firmes, medidas, cargadas de la fuerza que solo se obtiene después de haber sido herida profundamente y haberse levantado con decisión. Todo termina hoy, dije, mientras abría el maletín sobre la mesa. Los documentos y fotografías quedaron expuestos como un juramento silencioso de la verdad. Todo lo que pensaron que podrían ocultar, ya no tiene lugar en esta casa. Mi hijo frunció el ceño, intentando encontrar una respuesta, mientras su esposa palidecía visiblemente. La máscara de seguridad se rompió en sus gestos nerviosos, en el titubeo de sus palabras. Madre, no entiendo de qué hablas, murmuró él, pero su voz traicionaba el temor. No entiendes porque siempre creíste que podías manipular todo sin consecuencias, respondí, con un hilo de dolor en mi voz. Cada mentira, cada engaño, cada intento de robarme lo que me pertenece,
ha sido registrado, documentado y guardado. Y hoy, la verdad se pone frente a ustedes. Los documentos y las cartas no solo probaban la codicia y la traición, sino también cómo habían planeado aislarme, controlarme y despojarme de todo. Cada prueba era un golpe a su fachada, y sentí un extraño alivio al verlos encogerse ante la evidencia irrefutable. Lo que hicieron no fue solo un crimen contra mí, continué, sino contra la memoria de tu padre, que me protegió hasta su último aliento, dejándome pistas para exponer todo. Él siempre creyó que yo podía encontrar justicia, y hoy lo voy a hacer. Hubo un silencio cargado de tensión. Sus respiraciones eran audibles, llenas de culpa y miedo, mientras yo sostenía la mirada firme, implacable. El miedo había reemplazado a la arrogancia que antes los caracterizaba. Por primera vez, sentí que tenían que enfrentar la magnitud de sus acciones, y no había escapatoria posible. ¿Y qué vas a hacer, madre?, preguntó su esposa, con un hilo de desesperación en la voz. Lo que es justo, respondí con firmeza. La justicia no es venganza, es verdad. Y hoy, ustedes deben rendir cuentas. Todo lo que intentaron esconder ha sido descubierto, y nadie podrá revertirlo. Mi hijo intentó interrumpirme, buscando excusas, justificando su codicia, pero cada palabra suya caía plana frente a la evidencia que yo mostraba. Documentos de cuentas bancarias, registros de transferencias, fotografías que capturaban conversaciones secretas, cada prueba era un golpe que derribaba su fachada. El peso de todo lo vivido finalmente se descargó en mis hombros. La ira, el dolor, la traición y la pérdida convergieron en un momento de claridad. No necesitaba gritar, ni suplicar, ni rogar. La verdad tenía su propio poder, y la justicia, aunque tardía, estaba a mi favor. Después de horas de confrontación, amenazas vacías y excusas débiles, sentí que algo había cambiado. Ellos ya no tenían control. La sensación de vulnerabilidad que me había perseguido durante años desaparecía lentamente, reemplazada por una fortaleza que no sabía que aún existía en mí. Recuerden esto, dije mientras me levantaba y cerraba el maletín, el amor y la lealtad no se compran con dinero ni se manipulan con mentiras. La verdad siempre encuentra su camino. Y hoy, ustedes la enfrentaron. La casa quedó en silencio, como si el mismo aire hubiera aprendido a contener la tensión que había flotado durante años. Mis hijos, aunque derrotados, permanecían allí, conscientes de que habían perdido algo mucho más grande que la herencia, habían perdido la confianza y el respeto de su madre. Mientras salía de la sala, sentí una mezcla de alivio y tristeza. La justicia se había impuesto, pero el precio emocional había sido alto. Cada lágrima derramada, cada noche de angustia y cada temor silencioso habían culminado en este momento de confrontación final. Y aunque la herida seguiría presente, había logrado algo invaluable, recuperar mi dignidad, mi verdad y mi fuerza. Al mirar atrás, comprendí que la verdadera victoria no estaba en castigar, sino en demostrar que incluso después de la traición más profunda, la resiliencia y la determinación podían restaurar lo que parecía perdido para siempre. Y con esa conciencia, supe que la vida podía continuar, que el legado de amor y justicia de mi esposo seguiría vivo, y que yo finalmente podía mirar al futuro sin miedo, con la certeza de que la verdad siempre triunfa sobre la mentira. El silencio de la casa me abrazaba mientras caminaba por los pasillos vacíos. Todo estaba en su lugar, pero nada era igual. La confrontación había terminado, la verdad se había impuesto, y mis hijos enfrentaban las consecuencias de sus actos. Pero yo, aunque herida, sentí algo que no había sentido en años: paz. No era una paz completa, porque algunas cicatrices nunca desaparecen, pero era suficiente para respirar hondo y mirar el futuro sin miedo. Me senté en la antigua silla de mi madre, esa que había sido testigo de tantas generaciones. Recordé las tardes en que solía leer en esa misma silla, mientras mis hijos jugaban alrededor y la vida parecía eterna. Ahora, los recuerdos dolían y consolaban al mismo tiempo. Cada sonrisa, cada abrazo y cada promesa rota se entrelazaban en mi memoria, recordándome que la vida es un mosaico de alegría y dolor, y que ambos son necesarios para comprender la plenitud del amor y la experiencia humana. Aprendí que la traición no define a quien la recibe, sino a quien la perpetra.
Mis hijos habían elegido el camino de la codicia y la mentira, pero yo podía elegir un camino distinto, el de la fuerza, la dignidad y la verdad. No podía cambiar el pasado, ni borrar las heridas, pero podía decidir cómo vivir a partir de ahora. Cada lágrima derramada, cada noche de angustia y cada temor superado me habían moldeado, y por primera vez sentí que todo ese dolor tenía un propósito. Caminé hacia la terraza, dejando que la brisa acariciara mi rostro. El sol se filtraba entre las nubes, iluminando la ciudad que continuaba su ritmo indiferente, pero para mí, ese sol simbolizaba esperanza. La esperanza de que, aunque algunos caminos estén llenos de traición y dolor, siempre hay un lugar donde la verdad y la justicia prevalecen. Recordé las palabras de mi esposo, dichas mucho antes de su partida: la vida nos pondrá pruebas, pero nunca permitirá que la verdad se pierda para siempre. Hoy comprendí plenamente lo que quería decir. La verdad siempre encuentra su camino, aunque haya tardado décadas. Y aunque las acciones de mis hijos habían sacudido los cimientos de mi vida, no podían destruir mi espíritu ni mi capacidad de amar y confiar nuevamente. Mientras el sol se ocultaba, comprendí algo más profundo: la vida no consiste en acumular riqueza o poder, sino en las conexiones que creamos, en la bondad que damos y en la honestidad que mantenemos, incluso cuando otros eligen la mentira. Aprendí que el perdón no es para quien nos traicionó, sino para liberarnos del peso que arrastramos. Y aunque no podía perdonar todo de inmediato, podía soltar la amargura y reconstruir mi alma sobre los cimientos de mi propia fuerza. Mi corazón, aunque marcado por la traición, latía con nueva claridad. La herencia, las mentiras y la codicia de mis hijos ya no eran cadenas que me ataban, eran lecciones que me habían enseñado sobre resiliencia y sobre quién soy realmente. Ya no dependía de la validación de otros para sentirme completa. La vida me pertenecía nuevamente, y con cada respiración, sentía que podía abrazar tanto la tristeza como la alegría sin miedo. Finalmente, miré la ciudad iluminada por las luces nocturnas y susurré para mí misma: he sobrevivido a la traición, he enfrentado el dolor, y hoy puedo elegir la paz. Que la verdad siga siendo mi guía, y que la justicia, aunque tardía, siempre encuentre su camino. Y con esa certeza, supe que la historia no terminaba en la traición, sino en la fortaleza que surge después de enfrentarla. Que cada cicatriz contaba una historia, y que, incluso en el dolor más profundo, siempre hay espacio para la esperanza, la dignidad y la reconstrucción del alma. La vida continuaba, y yo estaba lista para caminarla con la cabeza en alto, con el corazón abierto y con la certeza de que, aunque algunos caminos sean oscuros, siempre podemos encontrar la luz que nos guía de regreso a nosotros mismos.